En uno de los momentos más complicados, el gobierno confiaba en que el conflicto en Venezuela y la actitud amenazante de Donald Trump ayudarían a cohesionar de nuevo a los socios de investidura, pero lo que difícilmente podía prever el Ejecutivo es que también el jefe de la oposición le regalaría oxígeno con un gol en propia puerta difícil de explicar. Y es que con la que está cayendo en el mundo, Alberto Núñez Feijóo hoy ha dado a entender que si él fuera presidente del gobierno, hoy hubiera preferido hacerse la foto en la Pascua Militar antes que verse con varios líderes mundiales para abordar cómo defender Groenlandia, cómo gestionar la paz en Ucrania o qué hacer ante la crisis de Venezuela. Y no hablamos de una cumbre de trámites, sino que de esta reunión hoy han salido algunas cuestiones que van a ser relevantes y que van a marcar la agenda en las próximas semanas. Y es curioso porque no hace tanto, en agosto de 2025, a Feijóo le pareció gravísimo que Sánchez no hubiera sido invitado a una videoconferencia sobre Ucrania en la que participaron algunos países, unos pocos. Llegó a decir que Sánchez estaba amortizado internacionalmente, que España pasaba a jugar en segunda división en materia de geopolítica. Pero claro, el mismo Feijóo, al que hoy le parece una falta de respeto no estar con el rey en la Pascua Militar, plantó al rey en la inauguración del año judicial con el argumento de que no podía validar lo que había hecho el ya exfiscal general del Estado, que todavía no había sido condenado. En cualquier caso, ahora a él, al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le va a tocar tomar decisiones aunque estén en la oposición. Por ejemplo, si apoya el envío de tropas españolas a Ucrania en caso de que haya acuerdo de paz, o los siguientes pasos sobre una cuestión tan y tan delicada como es Venezuela. Y lo cierto es que de nada de eso se ha hablado hoy en la Pascua Militar. El Partido Popular pues tendríamos que saber cuál es su opinión al respecto, ¿no? Y no la sabemos, entre otras cosas, porque no tiene una, tiene al menos tres, ¿no? Hemos escuchado a Cuca Gamarra y a Feijóo pues aceptar y celebrar la caída de un líder y por tanto aceptar la quiebra de la soberanía nacional, con independencia de que nos guste o no quién esté al mando de un país, pero es aceptar la quiebra del derecho internacional. Pero a la vez han mostrado algunas dudas. Hemos escuchado también Ayuso pues decir que algo más o menos como que es cursi hacer apelaciones al derecho internacional, es decir, una versión ya puramente trampista. Y luego las FAES han tenido una intervención interesante, porque han mencionado incluso la idea de precedente, ¿no? De cuidado con esto que puede generar precedentes, que se parece un poco, sin querer hacer asociaciones fáciles, a lo que ha planteado Marine Le Pen, que es también interesante, ¿no? Porque es una extrema derecha nacionalista que dice, ojo, porque aquí está en juego la soberanía. Dicho esto, una vez que sepamos qué piensa Feijóo en general, pero sobre el caso de Venezuela y de Ucrania pues, en particular, pues lo que parece evidente es que si Inglaterra, Francia, Alemania, Italia incluso, aceptan algo parecido a lo que ha propuesto hoy Macron de forma más clara y con más salvaguardas y más raíles democráticos y normativos, pues el Partido Popular no va a tener más remedio que aceptarlo y se volverá a desdecir y volverá a entrar en los tiros en el pie a los que nos está acostumbrando de forma constante Feijóo, porque sí que es verdad que es un momento especialmente delicado. O sea, Europa se está jugando su futuro aquí, no hay posiciones intermedias, o estás con Europa o estás con Trump, pero las dos cosas a la vez no son posibles hoy. Lo que ha pasado y lo comentaba antes Munarriz en este acuerdo de París con respecto a la declaración también de Groenlandia, de distintos países europeos, considerar que esto es una amenaza a su existencial a Europa, pues obliga a las derechas supuestamente democráticas europeas a tomar partido, y el Partido Popular va a tener que tomarlo. Y lo va a tener complicado, pero lo va a tener que hacer, y es evidente que Sánchez pues va a aprovechar ese filón para poner contra las cuerdas al Partido Popular, ¿no? Es que Feijóo es muy fiel a lo que él considera que es la estrategia ganadora. Es decir, él se ve encarrilado hacia la Moncloa, está claro. Cree que si no hay ningún sobresalto, si no pasa nada extraordinario, si la agenda sigue centrada en los casos de corrupción que afectan al gobierno y al PSOE y en las dificultades del gobierno para sacar adelante todas las iniciativas, porque tiene no se puede decir ni siquiera que tenga una mayoría estable, si todo sigue por ahí, es presidente. Es decir, no quiere sustos, no quiere cambios de temas y no quiere agenda internacional. No quiere agenda internacional por varios motivos. Primero, por lo que digo, porque ese es un tema que se presta a cambiar el foco completamente, a que el presidente pueda presentar medidas que él va a tener que apoyar o se va a tener que retratar, que va a ser incómodo situarse al margen de la posición del gobierno, por ejemplo sobre Ucrania, por ejemplo sobre Groenlandia. En Venezuela ya están sufriendo algunas contradicciones, ¿no? Lo tienen difícil para encarar temas así. Segundo, porque no es su terreno. No es una persona con un gran conocimiento de esa materia, no tiene experiencia en esa materia. El presidente del gobierno sí la tiene,
por puro ejercicio del poder la tiene, tampoco habla inglés, no es una persona que tenga unas relaciones excesivamente fluidas con el Partido Popular Europeo, con el que a veces presenta graves desajustes en su forma de ver las cosas, sobre todo o en parte por sus pactos con Vox. En definitiva, el asunto internacional es un terreno del que Vox huye como de la peste. Perdón, Feijóo huye como de la peste. ¿Qué ocurre? Vaya. Que hay ocasiones en que, bueno, en fin, por lo evidente de la gravedad de los asuntos que hay en juego, ir a la letra pequeñísima, ignorando que todo lo que está ocurriendo se escribe en letra mayúscula, te hace parecer un líder miniaturizado. Y hoy ha sido el caso. Hoy es un caso en el que resulta, en fin, tiene un punto lamentable ver que el líder de la oposición no es capaz de sacar el gran angular para entender que el presidente del gobierno tiene que estar en París hablando de Ucrania, hablando de Venezuela y hablando de Groenlandia. Si quieres, discrepa, pero pensar que tiene que estar en la Pascua Militar, pensar que no está dispensado cuando está convocado a un acontecimiento que está teniendo repercusión en toda Europa, es, creo, empequeñecerte como líder ante la sociedad española, y creo que es transversal hoy la impresión de que lo que ha dicho Feijóo no está a la altura. Valentina, ¿cómo se explica? Bueno, yo creo que, a ver, efectivamente, hay veces que sorprende, bueno, ayer supimos, ¿no?, que el presidente no iba a estar en la Pascua Militar, que siempre es verdad que fue noticia porque es la primera vez que se ausenta un presidente del gobierno de este acto. La pregunta es que los medios de los que dispone el presidente del gobierno para poder hacer compatible la agenda nacional con la internacional, pues suele ser buenos, y en muchas ocasiones el Falcón sirve precisamente para esto, ¿no? Pues para poder estar en la sesión de control un miércoles y luego poder volar a algún sitio. No sé si ese era el caso de un día como hoy, entiendo que no, por eso no lo hicieron. Y sí que me parece que la verdad me cuesta entender por qué ha hecho Feijóo esta crítica, sobre todo porque en muchísimas ocasiones justo lo que se le critica a Sánchez, que creo que es bastante más habitual, es que no se le invite, ¿no? Pero desde luego hoy no cabe duda, ¿no?, de que el lugar donde tenía que estar, sobre todo en una cumbre presencial. Hubo esta misma cumbre, esta misma reunión de la Coalition of Willing se organizó en el mes de octubre pasado, y por un problema precisamente en el avión el presidente tuvo que hacerlo desde España y hubo formato híbrido, pero en esta ocasión no había esa oportunidad. Así que me parece que tal y como están las cosas, y viendo además lo que tenía que anunciar para España, que era justamente esa toma de posición tan fuerte como para intentar abrir una negociación con los distintos grupos parlamentarios para saber si tiene apoyo para poder hacer ese envío de tropas que acabamos de ver con la entrevista a Enrique Santiago, que el gobierno en sí no tiene una posición única, es una posición dividida. Pues me parece que es importante, ¿no? Importante estar en donde las decisiones se están tomando hoy en día, y también preparar a la sociedad española, que es parte de la responsabilidad que tiene el gobierno de lo que tenemos como responsabilidad internacional, ¿no? Que esto no es solamente un posicionamiento que queremos. El gobierno ha vendido en muchas ocasiones ese posicionamiento internacional pues con la parte más frívola, ¿no? De si hablamos inglés, si no hablamos inglés, si estamos o no estamos. Hay líderes que no han hablado otros idiomas y no tienes por qué hablar ruso para poder entenderte con Putin o para poder hablar con él, ¿no? Si no, estaríamos en situación de enorme desventaja con respecto a un montón de países a lo largo de nuestra historia. Pero sí que creo que hoy el centro de la noticia no estaba en la Pascua Militar y que Sánchez estaba donde tenía que estar. El compromiso con Ucrania se inscribe, naturalmente, cuando hablamos de la política exterior española, en una visión geopolítica mucho más amplia. Primero, de nuestro compromiso inequívoco con Europa, con el proyecto que define también a nuestro país, pero también con una visión que se niega a olvidar las lecciones que nos dejaron las terribles guerras en el siglo XX y que sigue creyendo que el orden internacional basado en reglas, por tanto, el orden internacional debe basarse en la observancia de reglas justas
y no en la ley de la selva. Y esto se puede aplicar, por supuesto, a Ucrania, que ha sido objeto de la reunión de hoy, pero también, lógicamente, a Gaza. Y es por eso por lo que también nos preocupan enormemente los acontecimientos que se están produciendo en otras partes del mundo, como es el caso de Venezuela. Como saben, el Gobierno de España, desde el primer momento, nunca reconoció al Gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno, no nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que, por desgracia, cada vez son más recurrentes y, por tanto, España no va a ser cómplice de tal atropello. Nosotros apoyaremos, como hemos hecho siempre, a nuestros aliados, estaremos siempre del lado de la legalidad para que se respete esa legalidad internacional y pondremos todos los recursos que tenemos en nuestra mano para reforzar el multilateralismo que, por desgracia, hoy está siendo debilitado. Sé que mucha gente pensará que estas son solo palabras, pero las palabras son importantes, son muy importantes. El peso de las palabras, sobre todo en política internacional, sobre todo cuando estamos hablando de diplomacia, frente pues a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, precisamente es lo que debemos defender en este momento. Y lo haremos aun a sabiendas de que pueda molestar a alguno, porque estamos convencidos de que sin respeto a esa legalidad internacional, sin el respeto a la soberanía nacional y a la integridad territorial de las naciones, que son principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, pues evidentemente no puede haber prosperidad en el corto, en el medio y en el largo plazo y, por tanto, no puede haber tampoco estabilidad.